Bueno, que los patitos, vamos a echar un vistazo a un nuevo capítulo de estos libros de EGB, ciclo medio, sociedad, en este caso, de cuarto de EGB. Y aquí, curiosamente, aquí dirán, aquí lo están haciendo para los vascos, ¿por qué no veis? Aquí está el blanco, con el verde, con el rojo, los colores de la Ikurriña, y además una trainera, que es lo de los vascos, ahí, con la liga de traineras, cosa que en principio la Liga CT o Liga San Miguel o todo aquello, pues ni estaba ni se le esperaba a ver en qué año. Vamos a ver si estaban tan avanzados. Estaríamos hablando de texto aprobado por la Consejería de Educación del Gobierno Autónomo del País Vasco con fecha de 28 de mayo del 86. Por eso lo de los colorines. Ahí estaban metiendo la corriña con los ojos. Así que Santillana se plegó a los intereses vascos en este libro que es del año 86. 50. Ah, ah. Bueno, ciclo medio con el desarrollo de los contenidos específicos de la comunidad autónoma vasca. Ah, curioso, no recordaba esto. Luego vamos a echar un vistazo a esto, de religión básica, Jesús con nosotros, pero eso será después del libro este de Sociedad de cuarto. Tiene su interés, vamos a ver si viene... A ver cómo nos enseñaban la sociedad en ese cuarto de GB. Aquí, el tema número 1 resulta curioso. Mm, Lehen atalean dauka gu Euskal Herria, de Tierra de los Vascos, lengua. Luego veremos punto por punto. La unidad autónoma, el relieve, cómo se estudia en valle, el valle de Regil, las costas, los ríos, cómo se estudia un río, el río Deva, clima, vegetación del País Vasco, agricultura, ganadería y pesca en el País Vasco, cómo se estudia un producto agrícola, el vino, materias primas y las fuentes de energía en el País Vasco, la industria en el País Vasco, cómo se estudia la industria, la siderúrgica en este caso, comercio, transporte y turismo en el País Vasco, la población del País Vasco, cómo se estudia un tipo de poblamiento, el caserío, las provincias del País Vasco, Guardaucagu, Araba, Irigunea, Vitoria-Gasteiz, Guipúzcoa, Vizcaya, la cultura vasca, la comunidad autónoma del País Vasco en España y Europa, el relieve de España, que luego digan, claro, España, Cernulacu y Saeradu, los ríos de España, para que digan, no es que los niños vascos solo salen los ríos de ellos. El clima y la vegetación de España, la población y la economía de España. Estaba prohibido el término España, ¿eh? España, España, España. España, instituciones políticas y gobierno, y las comunidades autónomas, que sí, había reconocimiento de que había otras comunidades autónomas por ahí. Y luego normas de circulación. Bueno, pues para saberse mover en esos mundos de Dios. Nunca mejor dicho, con lo que vamos a ver después. Euskal Herria, con el hecho de que este documento de aquí, bueno, el boletín no, pero sí el estatuto, sí viene el término Euskal Herria. Aquí veríamos cómo Euskal Herria se había utilizado como término en la tierra de los vascos, la lengua de los vascos y la cultura de los vascos. Y aquí estaría un ejemplo de actividades, observar viñetas, también con un poquito de euskera, qué idioma utiliza, aquí y ahí, y los territorios, y aquí nos encontraremos con el Gernikako Arbola, lo cual resulta curioso porque, bueno, es un símbolo, sí. No es el himno oficial, el Eusko Abendararen Esarkia es el himno oficial de la Comunidad Autónoma Vasca, lo cual resultaría sorprendente que se incorporara como lectura el Gernikako Arbola.
La comunidad autónoma aquí estaría con los detalles acerca de esta situación, en donde, cierto, Villaverde de Trucios pone Cantabria, veríamos Espaldiza, veríamos Algorta-Guecho, y aquí veríamos el condado de Treviño, que sería de la provincia de Burgos. Estaría La Rioja con sus elementos, que resulta interesante. Estos de aquí también serían parte de Burgos. Estos dos elementos que a veces se dibujan y a veces no. Veríamos ya desde el inicio, aquí vemos comunidades autónomas. ¿Mm? ¿Mm? La extensión del País Vasco respecto de la de España. Y la población en aquel momento, en donde había 2.176.790, un poquito más ahora, algo más, pero no mucho más. Nos encontraremos más actividades acerca de Euskadi, en donde eh, el artículo primero del Estatuto de Autonomía dice: el pueblo vasco Euskal Herria, como expresión de su nacionalidad y para acceder a su autogobierno, se constituye en comunidad autónoma bajo la denominación de Euskadi o País Vasco. Habríamos del relieve del País Vasco, con sus mesetas y montañas, llanuras y depresiones, relieve del País Vasco, los montes vascos, montes cercanos al litoral, barreras montañosas, tierras llanas, las montañas del sur. Aquí estaría más o menos visualizado. También tendríamos otra vez actividades respecto de dónde están los montes, cuáles serían los más altos, picos importantes, donde el Teide de Canarias, el Mulhacén, el Sistema Bético, en los Pirineos, el Aneto, cuál sería el monte vasco más alto, el Aizcorri, sería de la comunidad autónoma, o si hablamos de Euskal Herria sería la Mesa de los Tres Reyes. Ahí estaría el asunto, porque claro, aquí estaríamos hablando de montañas del sur del País Vasco, estaría el Toloño, la Sierra del Toloño precisamente, con ese nombre. Y bueno, pues ahí estaría este asunto. ¿Cómo se estudia un valle? El Valle de Regil. Un Valle de Regil, aquí estaría establecido. ¿Dónde estaría esto? La provincia de Guipúzcoa, un valle pequeño, recorre este-oeste y desemboca en el río Urola. Con la situación ahí, en la zona de Azpeitia, en dirección a Azcoitia, Loyola, con Regil ahí en el centro, con Oñate. eh, eh, y ahí, bueno, pues ciertamente, aquí nos tendremos más actividades. Costa del País Vasco, aquí el Cabo Machichaco, con Bermío, con Mundaka, la ría de Mundaka, y con la isla de Ízaro. Teja se lanza para cierta festividad. La costa vasca, accidentes costeros, los puertos. Aquí estaría el puerto de Pasaya, con sus tres barrios, uno a este lado, otro en la parte de atrás, otro en el otro lado, lindando con el término municipal de Donostia. Y actividades. Y aquí tendríamos Tierra de Marinos con un escrito en el que habría esta actividad de por qué se puede decir que el País Vasco es Tierra de Marinos, por qué es famoso el Cano, dónde nació, e infórmate de la vida y hechos de algún conocido marino vasco y escribe brevemente su biografía, cosa que, como vimos, eh, hice de un marino que había hecho la Vendeglobe, a pesar de que yo no utilicé ese nombre, que era de las arenas. Luego, una iba surco, cogió el timón y siguió el surco de ese marino, señor Ugarte. Aquí nos encontraremos los ríos del País Vasco, cuáles serían. Alguno, pues tendría como. Ahí tendríamos el Agüera, hay una comarca en la zona Agüera, y luego tendríamos ahí. Bueno, pues con el río. Que este sería el río de Musquiz. A ver si se puede ver. No.
Hasta Cantabria, pero bueno, pues ahí. ¿No? El embalse de Zolio, ahí estaría el embalse de Ordunte, ahí estaría el embalse de Urruganaga y el Ullibarri Gamboa, con el Zadorra. Ahí estarían los diferentes ríos con curso y cuenca de un río, caudal y vertiente, los ríos del País Vasco, los ríos vascos de la vertiente cantábrica, los ríos guipuzcoanos, los ríos vizcaínos, los ríos vascos de la vertiente mediterránea, los ríos alaveses y el aprovechamiento de los ríos vascos con regadíos, industria, abastecimiento de la población, etcétera, etcétera. Que estaríamos hablando de estos elementos de aquí con su correspondiente unidad de ejercicios en este lado de aquí. ¿Cómo se estudia un río? Ahí estaría el río Deva, que estructuraría una comarca, la comarca del río Deva, en Guipúzcoa, que estaría en el ámbito cerca del territorio de Vizcaya. Ahí estaría. Bueno, pues cómo sería el curso, la cuenca, el régimen, el caudal, la desembocadura, el asentamiento humano, aprovechamiento del río, y aquí con sus actividades para el mayor aprovechamiento de estos conocimientos eh, y el clima y vegetación del País Vasco. Aquí nos encontraríamos ciertamente con esta situación que, bueno, es cambiante. Por aquí estaría, bueno, en principio, como se daría en televisión, y con elementos de variables, como serían, bueno, aquí en Sondica sería la temperatura, pero también abajo estarían las precipitaciones, en donde se podrían visualizar las precipitaciones aquí por mes y en ámbito. Y luego aquí estaría el tema de las temperaturas, la temperatura media, de sumados los días, luego estaría la temperatura media del mes y cómo sería esa curva. Se indica en buena medida por el indicador respecto del aeropuerto cuando la terminal estaba en ese lado. Ahora está Loyu, en el lado de frente. Los climas, aquí estaríamos con clima atlántico, clima de transición y clima de interior, que sería este respecto de la comunidad autónoma. No sé si en 2026 sigue siendo exactamente lo mismo. Hay el clima atlántico como sería, y luego aquí nos estaríamos con el clima de transición, en donde el Atlántico estaría Bermeo, pero también Villamona, para que nadie se sienta un poquito, ¿no? En Vizcaya, pero también Guipúzcoa. El clima de transición o Chaurte, y clima de interior tenemos Bóveda, que sería Álava, con lo cual tenemos dos Guipúzcoa, uno Álava y uno Vizcaya. Eh, para que lo oigan. La vegetación de clima atlántico, la vegetación de climas de transición interior y aquí los ejercicios para poder visualizarlo bien. Agricultura, ganadería y pesca en el País Vasco, elementos del sector primario, a la hora de entender cómo se ha ido desarrollando con cultivos de secano, de regadío, explotación forestal. Aquí nos encontramos con lo siguiente, que sería las principales especies ganaderas, con la ganadería tradicional y ganadería moderna, el aprovechamiento del ganado, la importancia de la pesca, clases de pesca, aprovechamiento de la pesca, y los ejercicios que no falten. Um, Cómo se estudia un producto agrícola, el vino en este caso, en el que aquí abajo podemos visualizar los elementos de desgrane, como la planta y el fruto, los climas y suelos, cómo se planta la vid, cuidados de la vid, la recolección de la uva y la Rioja alavesa, que serían estos territorios de color verde ahí, en torno a la Bastida, ahí, y La Guardia, con otros, por supuesto, Samaniego, donde fue el trovador de los cuentos, las fábulas de Samaniego, originario de aquí, y bueno, pues otras, Ciego, etcétera, etcétera, Gollón. Tendríamos aquí la obtención del mosto, la obtención del vino, el añejamiento del vino, clases de vinos, los vinos de Rioja Alavesa y otras regiones vinícolas de España. España. España, aquí está. ¿Veis? Regiones de España. Otras regiones vinícolas
de España. Ahí estarían. ¿Eh? Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, La Rioja, Galicia, Cataluña, León y Castilla y Aragón, con los famosos vinos de Cariñena. Y ahí nos continuaríamos con otra de las unidades ejerciciales a la hora de transmitir de la vid a la botella, ¿eh? Del vino. Un evento importante del primer sector. Aquí veríamos las materias primas, las fuentes de energía del País Vasco, algo que ya no es, como es la térmica de Santurchi. Supuestamente aquí estaría el elemento y aquí nos encontraríamos con, aparte del embalse de Ondurraga, en Vizcaya, veríamos en este lado, aquí, ¿ves? Minería, donde se sacaba la minería un poco. En ese momento todavía quedaba algo de mina de hierro en el año 86. Un poquito de plomo, un poquito de zinc y espato con sal, las salinas de Añana, gas natural, fuentes de energía con centrales hidroeléctricas y centrales térmicas en ese año 1986. Materias primas, fuentes de energía, materias primas y fuentes de energía. Y ahí, después de solamente este tema, tiene solamente una página. Una página y luego nos encontramos con más ámbitos de elementos ejercicísticos. Resulta ciertamente curioso, porque luego nos vamos, debido a que la energía es importante para la generación de economía productiva, en el que tenemos la industria. Y aquí con unos... los mapas solían ser así, con el símbolo identificativo y dónde. Ahí podemos ver en la zona de Sopela, Urduliz, Munguía, más o menos mancomunado, en el que podemos ver los ingredientes. Y aquí habría siderurgia, construcción naval, maquinaria, herramienta, etcétera, etcétera. Que podemos ver que tema industrial estaría siderurgia y metalurgia en la zona de Sopela, Urduliz, Munguía. Ahí estaría los diferentes elementos en el que también veríamos todo esto. En principio estaría en el ámbito vasco. A ver si se puede resituar para poder verlo. A ver si tenemos suerte, porque a veces sí, a veces no. Ahí. Armas. Esto se perdió. Y se hacían armas. Se hacían armas, por ejemplo, en Vitoria. Se hacían armas en Eibar. Bueno, por ahí estará Eibar, ¿no? Eibar con armas. Y armas en Guernica. Para los que dijeron que no, al Guggenheim en Urdaibai, pues igual hay que reutilizar eso para lo que había antes. Por ejemplo, hasta un Z. Armas. Y también, bueno, pues otras industrias que había en ese momento en este mapa. Actividades industriales, tipos de industria, distribución de las industrias por espacio territorial, con la distribución, por supuesto, en este mapa respecto de máquinas, siderurgia, química, alimentación y otros productos industriales. Con la industria del País Vasco, las zonas más industriales del País Vasco, las principales industrias del País Vasco, siderurgia y metalurgia, otras industrias y los problemas derivados de la industrialización. Aquí vemos industria del País Vasco con ciertamente ejemplos, Mercabilbao, por ejemplo, Basauri, zonas industriales del País Vasco, la ría de Bilbao, situado en el ámbito de Portugalete, los astilleros, cosa que evidentemente fue luego producto de transformación. Aquí estaría la colada de acero en Altos Hornos de Vizcaya. La refinería de Musquiz, formalmente en el barrio de Stromorrostro. De aquí, contaminación industrial en el Gran Bilbao. ¡Hola! Esto desaparecería. La industrialización del País Vasco, problemas derivados por... Vamos a mirarlo por curiosidades de 2026. Se produjo con mucha rapidez.
Por ello, no se prestó atención a otros problemas derivados de esta industrialización, el alto grado de contaminación del aire y el agua, la elevadísima densidad de población en algunas zonas, como por ejemplo Portugalete, que tiene más de 18.000 habitantes por kilómetro cuadrado, el alto índice de paro que se produce en estas zonas en las épocas de crisis económica. Evidentemente, tenemos aquí más ejemplos de elementos a la hora de tu comarca, de, bueno, pues ejercicios que se hacen, mm, que los alumnos pues teníamos que hacerlos exactamente. Cómo se estudia una industria, la siderurgia, industria siderúrgica, materias primas, alto horno, la obtención del agravio, la obtención del acero, los trabajadores, el destino de los productos. Aquí lo encontraríamos. Mm, Luego tendríamos seguido más ejemplos de exámenes. Bueno, de las ferrerías a los altos hornos. Un elemento interesante para la formulación del conocimiento del país, con ese elemento ferrería originario, más luego el tema de alto horno y la industrialización del siglo XIX. Conectar el pasado un poquito más remoto con el presente del siglo XIX y XX. El comercio en los transportes, el turismo en el País Vasco, ahí estaría, zona más o menos semicostera, aunque esta fantasía no es producto de ningún municipio que tenga todo esto. Evidentemente también, como dicen, todo tiene todo lo que necesitas, es intercambiar productos que se recibe el nombre de comercio, es decir, las relaciones entre territorios. Comercio en el País Vasco, comercio con otras comunidades y con el exterior, en donde el País Vasco pues también tenía cosas que comprar y vender. Ahí se ve el puerto de Pasaia y el gran puerto de Bilbao, uno de los más importantes de España. Los medios de transporte, los transportes terrestres, los transportes aéreos y marítimos, el turismo en el País Vasco y atracciones turísticas. Vamos a poder ver aquí la situación del transporte. A ver si... Aquí está. Transportes terrestres. En principio estaríamos hablando de pasajeros o de mercancías o de ambos. Transportes terrestres, ferrocarriles de vía ancha, de vía estrecha, red de carreteras muy densas, transportes aéreos y marítimos. Recordemos que en este momento hay líneas de tren, sí, pero Metro Bilbao todavía le quedaban unos años para su inauguración formal y por supuesto alguno más para el tema del tranvía. Turismo en el País Vasco y atracciones turísticas, pues estarían las playas, centros religiosos, algunos acontecimientos culturales y alguna fiesta local. Por supuesto no estaba el Guggenheim todavía por ahí para meter su zarpa. Aquí nos encontramos con ejemplos de, bueno, y también lecturas, tradiciones y turismo. Aquí estaría el arrastre de piedra por los bueyes. Mm, Población del País Vasco. Aquí en este mapa tenemos dos territorios y uno tercero, a pesar de que el tercero empieza a tener en el siglo XXI mucha importancia en el ámbito poblacional, y lo tendrá en el siglo XXI, medianamente poblada respecto de la importancia de Vitoria, respecto de lo que es el resto del territorio, más allá del hecho de la densidad con nuestros otros municipios, en el caso de los valles, en Guipúzcoa, que es muy importante, la zona alrededor de Bilbao, cosa muy concentrada del elemento poblacional, y otros núcleos, como pueda ser Durango, o la zona de Guernica, y la zona de Urdaibai, especialmente Guernica. Ahí nos encontraríamos con esta situación de distribución. La población puede crecer o disminuir. El crecimiento de la población y la edad de población, aquí nos encontraríamos con esa vicisitud. La población activa, los tres sectores de producción, la distribución de la población en el País Vasco, población rural y urbana, poblamiento disperso y población concentrada, las ciudades del País Vasco. Y el típico ejemplo de los ejercicios.
cómo se estudia un poblamiento, el caserío, aquí nos encontraríamos el caserío y ya directamente los ejercicios. Con una canción, Rundik. ¿Ah? Bueno, pues curioso. Provincias del País Vasco, la provincia de Álava, con su capital Gasteiz. Ahí estaría. Con Guipúzcoa y la capital Donostia. Ahí nos encontraríamos. Vizcaya con capital Bilbao, con una foto bastante curiosa porque sería producto de ese momento histórico. Ahí lo podemos ver, donde estarían los edificios con San Antón. Ahí estaría la estación de La Concordia, que sería concretamente este de aquí, porque este de aquí al lado sería el primer rascacielos de todo Bilbao. En el año 42 sería este edificio de aquí, cerca de la calle Bailén. Ahí estaría. Y aquí abajo estaría una torre de la catedral de Santiago, ahí metida. Y aquí estaría la Plaza Nueva. Y aquí estaría la zona de San Nicolás con su iglesia. Y en la zona del Arenal. Ahí estaría. Esto sería una foto de finales de los años 80. Con los elementos urbanos que había en ese momento. Y por supuesto hemos visto aquí la zona de la Estación del Norte. Y aquí sería el edificio BBV, por ejemplo. Y aquí estaría toda la zona que va hacia el puente de la Salve, que sería este de aquí. Canción de Bilbao. Cuando hablemos de Bilbao. Bueno, una cancioncilla popular de Bilbao. Aquí, canción de Bilbao. Las bilbainadas, un elemento importante para el bilbaíno medio. La cultura vasca, euskera, literatura vasca, sociedades culturales. Aquí. El arte vasco, la música vasca, el folclore, el clima del cine y el teatro, gastronomía y deportes. El clima hemos hablado antes. Este sería otro tipo de clima, el clima social respecto de las artes audiovisuales. Y, por supuesto, los elementos de ejercicios. La comunidad autónoma del País Vasco en España, ¿no? Ahí con las provincias, mapa político, con aquí nos encontraríamos con Europa respecto de ese momento en el que nos encontramos con la Unión Soviética. Ahí estaba España en Europa y había Deutsche Demokratische Republik y la Alemania Federal. Y la Yugoslavia, ahí estaba, la Yugoslavia, con toda la situación de los 34 países que había en ese momento, con Moscú, capital de la Unión Soviética, territorio de España, extensión, población, límites, las comunidades autónomas. Aquí nos encontraríamos con un diagrama respecto de la población de las comunidades autónomas en ese momento, por las más pobladas, que sería Andalucía, Cataluña, Madrid, y ahí la última, que sería, por este orden, la última sería La Rioja, luego Navarra y luego Cantabria. Y aquí estaría la superficie, esto no ha variado, donde veríamos casi como países. Serían León y Castilla, Andalucía, Castilla-La Mancha, que ocupan pues la mitad de la superficie. Solamente 3 comunidades serían enormes, grandes. Las provincias de España, según las comunidades autónomas, en el que, claro, vemos que las comunidades uniprovinciales, pues el Principado de Asturias tiene una provincia que se llama Asturias, Navarra tiene una provincia que se llama Navarra, Cantabria tiene una provincia que se llama Cantabria, y La Rioja tiene una provincia que se llama La Rioja, como Murcia, como Baleares y como Madrid. Aquí vemos otros ejercicios
Mm, Seguimos con el relieve de España, un relieve en donde vemos la meseta central, las montañas de la meseta, las montañas que bordean la meseta, las depresiones, montañas exteriores los Pirineos, exteriores los sistemas béticos, montañas exteriores las cadenas costero-catalanas, relieve balear y relieve canario. Aquí explicado para los niños del País Vasco, con su ejemplo de ejercicios con la depresión del Ebro y la depresión del Guadalquivir. Ríos de España, ríos de la vertiente cantábrica, ríos de la vertiente atlántica y ríos de la vertiente mediterránea, en tres. El Hospital de los Tres Mares, en la zona, creo que es de Reynosa, ¿no? Por los Tres Mares, en dirección hacia la vertiente cantábrica, atlántica y la vertiente mediterránea, lo cual es interesante. Las crecidas del río Júcar, ahí estarían, en un texto que resultaría interesante, hablando de 1472 y también de 1791, cuando se produjeron eventos complicados. Aquí, el siguiente, nos encontramos con el clima y la vegetación de España, como era por lo menos en aquel momento. ¿Sigue siendo lo mismo o ha cambiado este mapa respecto de este tipo de climas que pudiéramos encontrarnos? Es interesante por el asunto de cuánto tarda en cambiar este esquema. Clima atlántico, mediterráneo y de interior. Aquí nos encontraríamos con los tres. Sí, el de interior estaría ahí abajo. Aquí nos encontraríamos con también otros elementos de ejercicios. Población y economía de España. Aquí nos encontraremos, curiosamente, vemos respecto de habitantes por kilómetro cuadrado, población. Y aquí, al frente, nos encontraríamos con población rural y urbana, vivienda rural tradicional y grandes ciudades de España. Aquí estaría, donde veríamos Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza. Y en este pelotón nos encontraríamos Málaga, Bilbao, Valladolid, Las Palmas, Hospitales de Llobregat, Córdoba, Granada. Antes estaba Bilbao más arriba. ¿Por qué? En cambio, pues porque hubo la desanexión del Valle del Chorierri, que el franquismo le unió en los años 40 y 40 años después hubo esa desanexión. Agricultura, ganadería, pesca, minería, industria y las fuentes de energía, comercio, transporte, turismo. Aquí nos encontraríamos con todo esto. Um, y luego nos encontraremos con los ejercicios. Lo digo porque es interesante, porque luego nos dirán cómo se han hecho las explicaciones para los vascos y todo esto. Bueno, pues veamos. España, instituciones políticas y gobierno. España, ¿eh? España. Aquí, cómo es gobernar y todo esto. Aquí, pues en el otro lado, pues vemos los representantes de los ciudadanos, los partidos políticos y las elecciones. Aquí, explicado. Eh, Resulta curioso porque que me digan que este no parece Alfonso Guerra. Tiene un cierto parecido. El camarada Guerra llamando a los descamisados. La democracia en el Estado, la Constitución, el jefe del Estado, las Fuerzas Armadas y los tribunales, Cortes Generales y el gobierno. La democracia en los municipios, el ayuntamiento. La democracia en las provincias, la diputación. La democracia en las comunidades autónomas, la Asamblea Legislativa. Aquí estaría, vemos, la Constitución. Este señor, que alguien podría decir, no le sacan. Bueno, pues aquí está, en un libro de texto. Las Cortes Generales y el Gobierno. Aquí nos encontramos con esto de el ayuntamiento, con el alcalde y los concejales. Y aquí la democracia con la Diputación Provincial. Diputación Provincial. Habla de Baleares, habla de cabildos. ¿Pero dónde está la Diputación Foral? ¿Dónde está aquí la Diputación Foral? No hace ninguna mención. Ni una. Resulta curioso. ¿Y? Los elementos de las asambleas legislativas. Resulta finalmente curioso. Curioso.
Curioso, curioso. Los ejercicios aquí. Eh, y aquí en el ámbito vasco habla de las comunidades autónomas con las comunidades autónomas existentes. Constitución, artículo 137, todas y cada una, bueno, pues tienen los mismos derechos, deberes. Aquí nos encontraremos con estos elementos: origen de las comunidades autónomas. Y abajo, pues nos encontraremos con las comunidades autónomas actuales y los estatutos de autonomía. Y ahí veríamos el del País Vasco, estatuto de autonomía, que sería bueno, pues la importancia del estatuto y todo esto. El gobierno, Estado español y las comunidades, las competencias de la comunidad, competencias del Estado, la Asamblea de las Comunidades Autónomas, el gobierno de las comunidades autónomas, los símbolos de las comunidades autónomas. Donde aquí nos encontraríamos. Esto es Cantabria, ¿no? Aquí nos vemos, ¿eh? Esto es Cantabria. Incluso podría llegar a decir que esto sería Santillana del Mar, diría. Santillana del Mar, una imagen curiosa del ayuntamiento de Santillana del Mar. Desmiéntamelo. Aquí está. Bueno, pues. Comunidades autónomas. Y la comunidad autónoma del País Vasco. Ya hemos llegado. En la página 134. 134. ¿Cuántas quedan? Muy poquitas. Hemos llegado al País Vasco en el libro del País Vasco. Y aquí estaría el gobierno. ¿Vale? El gobierno del Lehendakari Ardanza. Sería una foto del momento con los ailburus, los consejeros, y con el Lehendakari ahí. Tenemos aquí el Parlamento Vasco. Euskadi, mucha gente tiene un mismo idioma, unas costumbres parecidas y vive en un mismo territorio. Estas personas tienen una misma nacionalidad. La Constitución española reconoce que en España las nacionalidades y regiones pueden constituirse en comunidades autónomas. Nosotros somos vascos, nuestra comunidad autónoma es el País Vasco. Euskadi es una nacionalidad histórica y dispone de órganos de gobierno propios según determina el Estatuto de Autonomía. Estatuto de Autonomía. En el Estatuto de Autonomía se establecen las competencias de los órganos de gobierno y cuáles son estos órganos de gobierno. Se afirma también en el Estatuto que la lengua propia del País Vasco es el euskera, que tiene, al igual que el castellano, el carácter de lengua oficial. El País Vasco conserva algunas características e instituciones especiales, como las juntas generales, las diputaciones forales y los conciertos económicos. Ana. Referencia y pim pam pum, fuera. La icurriña simboliza al País Vasco. ¿Competencias? El Estatuto de Autonomía del País Vasco concede a la comunidad autónoma del País Vasco competencia, es decir, capacidad de decisión sobre diversos aspectos de la vida vasca: agricultura, obras públicas, cultura, industria, enseñanza. Existen competencias compartidas, en las que las instituciones vascas deben de tener en cuenta las normas del Estado. Parlamento Vasco representa al pueblo del País Vasco, tiene su sede en Vitoria y ejerce funciones de elaborar las leyes del País Vasco, aprobar los presupuestos presentados por el Gobierno Vasco, controlar las acciones del Gobierno Vasco, elegir entre sus miembros al presidente del Parlamento y al Lehendakari. El Parlamento Vasco está integrado por 75 parlamentarios. Las elecciones se realizan cada 4 años. Gobierno Vasco. El Gobierno Vasco es el órgano colegiado del Gobierno del País Vasco, ejerce las funciones ejecutivas y administrativas y tiene su sede en Vitoria. El Gobierno Vasco está formado por su presidente, el Lehendakari, y por los consejeros. El Lehendakari tiene la capacidad de nombrar y cesar a los consejeros. Cada uno de los consejeros se ocupa de un área determinada: industria, economía, educación, cultura, etc. El Lehendakari ostenta la más alta representación del País Vasco. Las Juntas Generales. Las Juntas Generales representan a los municipios y sus miembros son elegidos cada 4 años. Las Juntas Generales delegan la puesta en práctica de sus acuerdos en las diputaciones forales. Por medio de los conciertos económicos, las diputaciones forales recaudan los impuestos en el País Vasco. De este dinero recaudado, una parte se destina a las inversiones del Gobierno vasco, otra parte se entrega al Estado y otra parte se dedica a cubrir los gastos de las diputaciones. Está deficientemente explicado.
los ejercicios y con una cancioncita, el Agur Jaunak, que sirve tanto para la bienvenida como para la despedida. Es como Aloha en hawaiano, que sirve también para ambas situaciones. Y luego las normas de circulación. Vienen aquí como si fuera esto una necesidad a la hora de tener una relación con el público. Y las situaciones de los ejercicios, donde vemos aquí. Y finalmente nos encontramos con la relación de los municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco con su denominación anterior y la denominación actual. El régimen anterior y de la situación actual. Cómo se. Para que nadie se pierda, sobre todo los haitites. Ahí estaría. Aquí estaría. Boletín Oficial del País Vasco, 6 de febrero de 1985. Estaríamos hablando de 6 años antes. 6 años antes del estudio por este señor que tienen aquí enfrente. Pero bueno, aquí vamos después de la sociedad. Religión. Programación católica. Jesús con nosotros. Lo había prometido y aquí estaba. Bueno, pues vamos un poquito a ello, a hacer una revisión de esta propuesta. Donde, bueno, pues ciclo medio, nueva serie, programación católica. A ver si en la parte de atrás nos viene de cuándo fue aprobado. No, no nos viene. Aquí nos viene. Imprimatur, Obispado de Salamanca, mayo de 1988. Aquí está. 1988. Moción Popular Cristiana. Segunda edición. Ya estaría. Editorial Promoción Popular Cristiana. Y aquí nos encontraremos con ¿qué contenido? Pues nos encontraremos con Creo en Dios Padre Todopoderoso. Con Creo en Jesucristo. Creo en el Espíritu Santo. Aquí estaría la Trinidad. El ámbito trinitario de la Santa Madre Iglesia Católica. Y cómo usar este libro, las características respecto de cómo ejercer el uso de este libro, una explicación breve de los autores acerca de cómo el alumno debe de tratar este temario, en el que vemos, creo en Dios Padre Todopoderoso. Claro, la Trinidad es un factor importante del credo católico. Aquí la creación de Dios y el trabajo del hombre, indisolublemente indicado a la situación de Adán y Eva, sobre todo Adán. Pero bueno, está más enfocado en otras vicisitudes, no tanto tal vez bíblicas, sino también más cercanas a la realidad. Con recetas bíblicas, como una referencia a Génesis 1:28. Había que tener, evidentemente, una Biblia, y por ahí tengo la mía, del año 91. Jesús nos da ejemplo de trabajo. Aquí nos encontraríamos con estas vicisitudes. Que bueno, pues vamos a ir con los titulares. Dios Todopoderoso y la fuerza del creyente. A ver si continuamos. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Nuestro Padre Dios es misericordioso y compasivo. Ahí estaría. Con sus detalles, claro está, respecto de referencias a la Santa Biblia, referencias a rituales, etc. Alegraos, ha nacido el Salvador. Esto, dibujo navideño, esto sería para dar en diciembre. En teoría, aquí resulta curioso porque estaríamos hablando también de perdona nuestras ofensas. Y aquí estaría el tema de Aliaca.
cuando sufrió el atentado el 13 de mayo de 1981, diciendo perdón a mi agresor. Jan Pavel, grande. Alegraos ha nacido el Salvador. Y más allá del Adviento, pues habríamos de incorporar el tema de creo en Jesucristo. Por supuesto, aquí está abajo, viene en cada parte, en donde pues veríamos Jesús se manifiesta como hombre verdadero y como hijo de Dios. Ahí estaría el hecho de que el Antiguo Testamento coincidiría en buena medida con la Torá. Pero lo que se ha añadido es el tema del Nuevo Testamento, en donde los evangelios, Marcos, Lucas, Juan, eh, Marcos, eh, eh, ¿cómo eran los cuatro? Los cuatro evangelistas. ¿Cuál me falta? San Marcos, Mateo, Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Claro, me falta Mateo porque tengo en mente el libro de Félix Modroño, en el que uno de los tres protagonistas es Mateo. Pido disculpas. Aquí está. Jesús se manifiesta como hombre verdadero. Aquí estaría un mapita de, entre comillas, Palestina, en tiempo de Jesús, con Judea, Fenicia y Galilea, Decápolis. Ahí nos encontraremos con un hombre verdadero, es el Hijo de Dios. Jesús acoge a los pecadores. Jesús acoge a los pecadores. Con un texto de Rosa y sus amigas, hablando de algo más pedestre. El Evangelio nos dice cómo trataba Jesús a los pecadores, qué debemos hacer nosotros con los que nos ofenden. Jesús anuncia la buena noticia de la salvación, que estaría lo más moderno en el momento, que sería la televisión. Hoy no sería el caso, estaría otra cosa. La buena noticia que nos trae Jesús es que con él ha llegado a los hombres la salvación. La salvación que Jesús anuncia se llama también el reino de Dios. Jesús condena toda injusticia y todo pecado. ¿Qué estaría? Ay de vosotros hipócritas. Jesús habla con valentía contra toda forma de pecado y de injusticia. A los vendedores del templo, el tema del latigazo. A los ricos. A los ricos. Hay vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. No podréis servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. Jesús nos enseña a amar la naturaleza, pero antes estaría aquí la Madre Teresa de Calcuta, originaria así, de Albania, pero todo el mundo la conoce como Madre Teresa de Calcuta. Jesús nos enseña a amar la naturaleza, un poco de ecologismo, desde el aspecto bíblico. Aquí estaría Jesús caminando sobre las aguas, prodigios, milagros. Jesús da su vida para salvar a los hombres. En sacrificio. Lo cual ciertamente resulta pintoresco porque, claro, el pacto suscrito con el arco iris respecto de después del diluvio, y luego tener que volver a ejercer esa situación tan personal respecto de la crucifixión y la muerte de Jesús. Aquí estaría una situación de una puerta. Aquí nos encontraremos con todo lo que hizo Jesús a lo largo de su vida fue para salvar a los hombres. Jesús se entrega a la muerte por nosotros, los hombres. Ahí estaría la situación de Jesús como Dios, como divinidad. La división respecto de Jesús, el humano, y Cristo, la figura de la fe. Esto fue objeto de polémicas, por supuesto, en los siglos por venir después del advenimiento del origen del cristianismo. Aquí, en los elementos de la época de la Semana Santa, los cristianos seguimos a Jesús,
Después estarían los 12 apóstoles y luego vinieron todos los demás. Jesús nos llama para que le sigamos. ¿Qué debemos hacer para seguir a Jesús? Ahí estaría. Aquí estaría San Pelayo. Bueno, creo en el Espíritu Santo, que sería la tercera pata de la Trinidad. Aquí nos encontraríamos con la Santa Iglesia Católica. Creo en el Espíritu Santo. Jesús funda la iglesia. Esto sería un poquito controversial. Bueno, pues aquí un rectángulo que está cortado, pero bueno, estaría ahí el asunto de cuando puso la mano sobre Simón Pedro como piedra, tú Petrus, serás la piedra sobre la que erigiremos la iglesia. Bueno, aquí estaría cómo nació la iglesia. Eh, eh, Cuando hablaba, supuestamente, el ámbito sería el siguiente. Cuando hablaba del reino de Dios, estaba preparando el advenimiento del nacimiento de la iglesia. Cuando eligió a 12 apóstoles, también estaba haciendo eso. Cuando celebró con sus discípulos la última cena, también estaría. Y después de resucitar, Jesús completa la fundación de la iglesia. Lo de ir por el mundo, los predicadores, en primera instancia, a la hora de la creación de la iglesia. El Señor Jesús, antes de subir al cielo, fundó su iglesia y envió a los apóstoles al mundo entero. Del Vaticano II, Concilio Vaticano II. Y los cristianos por el mundo, pero especialmente el ámbito católico también, porque hay cristianos no católicos. El Espíritu Santo une a los cristianos. Aquí estaría. Evidentemente hay diferencias entre el ámbito cristiano, ya sea en el ámbito ortodoxo, en el ámbito protestante, entre los protestantes también, su diversidad. Jesús quiere que los cristianos vivamos unidos y nos envía su espíritu, que es espíritu de unión. Aquí nos encontraremos con esta vicisitud. El Espíritu Santo congrega a la iglesia en la unidad. Ciertamente aquí está el Espíritu Santo que nos une a todos en una misma iglesia. Claro, aquí estaría el asunto de un europeo con un niñito africano. Por mero hecho de ser negrito, tendría por qué ser africano. Y bueno, pues ahí estaría Jean Pavel, Juan Pablo II, que lo creaban también, te quiere todo el mundo. Las jornadas mundiales de la juventud, un elemento importante. Recuerdo la del 89, que nos impidió acceder a Santiago de Compostela, pero luego, años después, en 2025, pudimos entrar en la Catedral de Santiago. Ahí estaría el Espíritu reparte dones diversos en la iglesia. Creo que en griego, eclesia es asamblea. Aquí estarían el Papa, los obispos y los sacerdotes están al servicio de la iglesia. Resulta curioso porque probablemente recorté todas estas cosas para ejercicios, es decir, cosas de clase. O porque era algo necesario respecto de algún trabajo o algo. Cuestiones de no tener fotocopiadoras, ni menos otras vicisitudes. Es una pena, pero bueno, estas cosas a veces suceden. Jesús ha querido que también en la iglesia haya personas con autoridad sobre las demás. Ahí estarían los papas, los obispos, los sacerdotes, pero también estarían los cardenales, ¿no? Como príncipes de la iglesia. A fin de cuentas, son una parte importante, hacen el cónclave. Esta página estaría cortada. Los servicios, donde pone que el tercer servicio es el de regir al pueblo de Dios. Todos estamos llamados a ser testigos de Cristo, que sería este, en el que veríamos que no solo los obispos y los sacerdotes, sino todos los cristianos debemos dar testimonio de Jesús con nuestras palabras y con nuestra vida. Cada cristiano tiene que ser como una lucecita de Cristo en medio del mundo.
Los verdaderos testigos de Jesús dan testimonio de él con sus palabras y con sus obras. Los primeros testigos de Jesús fueron los apóstoles, que lo vemos aquí. Hechos de los apóstoles, el 2, 22, 24, 32 y 36. Todos los cristianos son testigos de Jesús. Para ser testigos de Jesús necesitamos la fuerza del Espíritu Santo en el bautismo y la confirmación. La confirmación yo no la tengo. Somos testigos de Cristo. Y Santa Eulalia Mártir. Estaría uno de los ejemplos de las personas, de los santos de la iglesia. Doctores serán menos. Caminamos con Cristo a la casa del Padre. Aquí estaría. En el que la iglesia entera camina hacia Dios, camina siguiendo a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, y al final del camino nos encontramos con el Señor en la vida eterna, felices para siempre. Yo soy el camino, dice el Señor. Jesús es nuestro camino para ir al Padre. La iglesia sigue anunciando a Jesús hasta el día del encuentro con el Señor, la palabra de la vida. Ahí estaría un dibujito de vamos al encuentro del Señor. Y creo en la vida eterna. Que sería, mira, aquí lo pone. Creo en la vida eterna. Y para aprender, pues estarían estos elementos. Y había aquí unas oraciones y fórmulas cristianas sencillas para todo el mundo, como por ejemplo el Padre Nuestro. Sea el Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Luego aparte estaría la Ave María, el credo. El credo sería: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Estaría el Gloria, la Salve, en celebración de la Eucaristía, como sería el acto penitencial, la Gloria, el Credo, la liturgia eucarística, presentación de las ofrendas, plegaria eucarística, la comunión también del Padre Nuestro y que se hace antes de comulgar. Aquí nos encontraríamos un brevario para la celebración eucarística, dónde situarse, qué saber, cuál sería el elemento ritual, y ahí nos encontraremos con el final de, bueno, pues finalmente aquí estaría el rito final: podéis ir en paz, demos gracias a Dios. Ahí estaría. En buena medida hemos hecho este recorrido respecto del libro de Sociedad, en donde por supuesto hemos visto que sí, podía estar ligado al ámbito del País Vasco, pero el libro incorpora la visión de sociedad del marco general también del Estado español, y como me parecía interesante incorporarlo a este vídeo del tema de sociedad, el tema de religión básica, que también se daba en cuarto de EGB, en ese año 1991, podríamos estar hablando, en donde, pues bueno, pues ahí estaría Jesús y estaría el catolicismo como elemento básico
en donde por supuesto había que incorporarlo con el propio ejemplar de la Biblia. Pero bueno, aquí estaría Sociedad y Religión en este repaso de los materiales didácticos para ese cuarto de GB en torno a los 9 años para un servidor, y que ciertamente coincide con la celebración de la comunión, cosa que hice el día 25 de mayo de 1991. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti helpian.